Gracias a todos por venir. Qué fuerte. A la segunda charla, que os podrías ir o pedir las pizzas yo, pero bueno. Primero voy a contar un poco el contexto de la charla. Usualmente me apunto en estas porque Alex busca gente y como no consigue gente, pues termino de telonero. Pero lo positivo de haberme apuntado esta vez fue que he averiguado cuál es mi puesto en la empresa. Porque literalmente Alex me preguntó qué cargo tienes, entonces lo pregunté en el Slack y a mis compañeros de curro y sacaron términos como Chief Troll Officer, Pizza Chief Officer y hasta me preguntaron si me iba para una entrevista o algo así. También me dicen el comandante y bueno, y eso, ser failover porque como la gente es muy tímida y no quiere dar charlas nunca, pues toca rellenar y ser telonero. Sé que esto es un meetup de Scalability y bueno, advierto que el Scalability no necesariamente es Kubernetes ni microservicios. Sé que esto puede alterar a algunas personas, pero que no voy a hablar de esos temas. Además, no sé si aún sigan de moda. Me sorprende. Yo pensaba que ya la moda era ¿cómo eran los service mesh y todas estas historias raras? Y el serverless. Pues bueno, la charla, en resumen, lo que cuento es una historia de cómo las herramientas que tuve que utilizar para un problema que teníamos en el trabajo con un Python en particular que estaba comiéndose mucho CPU. Eso usualmente es raro que ocurra en un script que haga eso, al menos de que esté factorizando números, mirando bitcoins o, no sé, procesando ADN. Entonces, claro, esto requiere usualmente usar herramientas que no usas comúnmente, al menos de que seas Netflix o un sitio de esto. Pero bueno, para dar el contexto de cómo llegué a esta historia, primero tengo que contar lo que pasó antes. O sea, esto es como la serie, el Previously. Pues en Madrid DevOps, que es un meetup que llevo con más gente, como por ejemplo Antonio, en 2016, en septiembre también, como no había charlas, di una que se llamaba Tres Historias. En esa charla comenté una historia que ocurrió en el trabajo de un script que tenía que, bueno, voy a explicar lo que hace la empresa. Alias Soluciones ofrece servicios a operadores pequeños de telefonía, o sea, no ni Telefónica ni uno de estos grandes. Pues hay operadores que necesitan gestionar su asignación de pools de HCP, porque se los dan a las IPs públicas a los clientes. Entonces tienen que saber si esos pools están a exceso de uso o no. Pues por ejemplo, la historia que cuento aquí es de un cliente que era muy grande y tenía tantos pools de HCP que un script que le habíamos hecho para graficar el uso, pues tardaba tanto que no generaba gráfica. Entonces me tocó revisar el porqué. Más o menos esto fue la queja que vino. La gráfica no está discontinua. Y yo así como, vale, pues muy bien. Y bueno, para explicar el sistema, ¿qué era lo que ocurría? Pues el sistema que generaba las gráficas por SNMP, cosas de Teleco, tenía que hablar con un script. Y este script lo que hacía era consultar el log de lices que utiliza el servidor de DHCP para decirle, hay tantas lices entregadas en tal de subred. Y esa respuesta se da por SNMP al graficador. El graficador obviamente hacía esto cada un minuto, por ejemplo. Y si no le dabas la respuesta en menos de un minuto, pues decía, pues no me respondiste, pues en este momento no hay datos. Para que te digas un ejemplo de lo que tardaba el script según el tamaño de la red, en una red pequeña, pues 20 segundos más o menos, y en una red grande, 5 minutos. Ahí tenéis los huecos en las gráficas. Pues esta historia al final la resolví con Sysdig y aquí os dejo otra vez el enlace del vídeo por si lo queréis ver, porque no voy a hacer spoilers y tampoco rellenar tan obscenamente la charla. Así que ahora pasamos a febrero de este año. El 14 de febrero, además, que era jueves, aparece otro cliente quejándose con que sus gráficas tenían huecos. Entonces, lo típico,
dice, ¿será que no le hemos puesto el cambio que hice para el cliente anterior? Entonces, me conecto y obviamente como estaba puesto razonablemente, pues ya estaba hecho. Así que el problema no era el mismo. Entonces, ya aquí la cosa se ponía complicada. Así que literalmente tocaba analizar lo que pasaba aquí. Y la sorpresa es que aquí, en diferencia del caso anterior, era que el script que calculaba el uso de lices estaba a 100% de CPU cuando se ejecutaba, que era como, bueno, y tardaba eso, más de un minuto o más. Y claro, ¿qué pasa? Abro el código porque digo, esto es una típica chorrada de estas de que alguien ha hecho una tontería. Pues nada, veo el código y está lleno de expresiones regulares porque está analizando un fichero de texto. Si ves un fichero de DHCP, dice la lista, la tal macadre se ha dado de tal tiempo a tal tiempo, etc. Pues nada, pensaba que esto era el problema. Y bueno, más o menos al final, como la cosa estaba premiando, pues al final me hizo un apaño. Entonces lo que hice fue una trampa muy interesante. Moví todo lo que hacía el script leyendo las lices y la moví a un proceso aparte. Y este proceso aparte lo que hacía era leer las lices y procesarlas y actualizaba un fichero que estaba en formato pickle, que es el formato de serialización de Python, el cual el script original leía y daba la respuesta. Así que siempre leías tu fichero pickle, así que respondías rápido, y era el apaño, que era un proceso en segundo plano que estaba ahí comiéndose el marrón de procesar el fichero este. Lo que hice fue copiar el código literal, porque aquí nada de test ni historias de estas, en esta parte en particular que es un legacy. Pues literalmente este tipo de soluciones, aunque servían, no me gustaban porque era un proceso más que había que cuidar y todo está puesto así como que con pinzas. Pero bueno, aproveché que ya el problema estaba solucionado para dedicarme a él. Pues me puse a verlo el apaño que hice y dije, esto tarda 40 segundos en procesar y es como raro. Aquí no valía usar sysdig, por ejemplo, ni S3 porque era uso de CPU en modo usuario. Así que aquí no había llamadas al sistema que pudiera ver que estaban perdiendo tiempo, bloqueado por disco, etc. Pues nada, aquí es donde tocó probar una herramienta que hace mucho tiempo quería usar, pero tocaba, que son los flame graphs. No sé si conocéis a Brendan Gregg, que estuvo antes en Sun Microsystems, después de ahí pasó a Joyent, que fue donde inventó los flame graphs y ahora está en Netflix, aunque lleva tiempo sin tuitear, lo cual me preocupa. Pues él inventó los flame graphs, que es una forma de visualizar stack traces de aplicaciones. Esto lo hizo porque estaba analizando una aplicación con MySQL. Y claro, si utilizas una herramienta del sistema operativo que te pides los stack traces, si haces stack traces cada 900 milisegundos, pues son mogollón y verlos en texto es imposible. Entonces se creó esta visualización por la que además recibió un premio del grupo Usenix. Bueno, aquí os dejo la explicación de un flame graphs que es literalmente copia de su página, que es una visualización para saber cuáles son los sitios donde más frecuentemente está la aplicación. Y bueno, hay ahí su repo en GitHub donde lo que hace es generar ficheros SVG, que son ficheros de estos vectoriales interactivos. Entonces ahí ves según qué tanto estás en una función o no. Aquí puse un ejemplo, pero bueno, vamos a abrirlo a ver si abre. No sé si se ve bien desde aquí, pero bueno, os comento o decime o le subo el tamaño. Por ejemplo, aquí se ve que cuando está haciendo un select, que como verás aquí dice que el 83% de los samples se capturó a la aplicación en el select. Lo que se estaba haciendo era un sort del index y otro select. O sea, esto es un select de un query de estos anidados. Entonces, por ejemplo, si aquí quisiéramos ver qué toquetear después, esta es la parte interactiva, que lo otro lo difumina. Pues usualmente te deberías ir quizás por este select porque el otro es el índice.
Y si lo bajaras, afectarías más el tiempo total de ejecución que si no, pues no. Pero como sé que eso así explicado es un drama, pues ahora os explico el gráfico. La idea es que el eje X no muestra el tiempo, sino muestra el nombre de la función a ese nivel ordenado alfabéticamente. En fin. Y el eje de las Y lo que muestra es la profundidad en el stack. Usualmente van de abajo hacia arriba, donde abajo es como que el main y mientras más hacia arriba es todas las funciones donde estás metido. Y el tope del gráfico es donde justamente está el CPU cuando tú dijiste, a ver, ¿dónde estás ahora? Dame el stack trace de esto, como los PTs de las excepciones. Y bueno, y los rectángulos que se crean, lo que te dicen es, mientras más ancho un rectángulo, significa que más veces estaba esa función en los traces que has recogido. Y bueno, los colores al final no importan, es simplemente para diferenciarlos fácilmente, de que no tienen un significado. Otra forma de verlo, si os cuesta verlo con código, es imaginar que todos los días a cierta hora anotáis en dónde estáis y qué ruta habéis seguido para llegar a ese sitio. Pues si en el tiempo repetís eso, pues notaréis patrones de, por ejemplo, quizás todos los días estás en el metro a tal hora, a tal hora. O obviamente estás en el trabajo en las típicas horas, a menos de que estés trabajando desde casa. Pues hay días que no te fuiste en metro sino en autobús. Pues, y harías un gráfico de eso y verías por dónde te solías pasar más o menos. Aquí os puse una explicación un poco más sencilla por si el otro os parecía muy fuerte, que es esto, que el main, por ejemplo, ha llamado funciones A y C, pero por eso en A la que más has estado es dentro de Z, y por eso según el ancho se sabe dónde estás más o menos. Bueno. Una cosa que tiene esto de los stack trace es que estos son como fotografías, entonces vas pidiendo fotografías según más frecuentemente o menos. Mientras más frecuente, pues tendrás más precisión, pero a costa del overhead que vas a incurrir en que no vas a estar ejecutando no vas a estar ejecutando código, sino diciéndole al sistema operativo, por favor, dame un stack trace. Y hay otra cosa curiosa, que como usual, si la utilizas con las herramientas que comenta Brendan Gregg en su post, las originales, estás utilizando funcionalidades del sistema operativo. Así que el stack trace que te va a dar el sistema operativo es o de una aplicación de C o en ensamblador, que al final, que es lo que en realidad tienes, pero C si tienes los símbolos para resolver los símbolos, o si tienes un runtime que ejecuta tu programa, pues lo que vas a ver es el código del runtime. Así que con Java, Ruby, Node, Python, pues no se ve muy bien la historia. Pues bueno, aquí os tengo un ejemplo que los tengo mejor hechos aquí, que por ejemplo aquí hice una aplicación chorra en C, que lo que hace es ver si un número es divisible y te da los factores, o sea, nada del otro mundo. Entonces, pues esta es la versión en C, entonces saqué un flame graph de esto, que como veis lo único que hace es la función el main llama a print factors y lo que más llamó es si el número es divisible por otro. Pues bueno, sencillito. Ahora, si vemos la versión en Python, que hace lo mismo, pero está escrito en Python en vez de en C. Si hacemos un flame graph de esto a pelo, pues lo único que tienes es esto, y es como, país vale tal, tú muy bien. Esto no me dice mucho. Además de que si tiro esto para la derecha, vais a ver aquí un tocho gigantesco de basura que vete tú a saber qué es. Pero bueno, que en fin, esto sería como que el intérprete de Python. Vale, sí, esto no me ayude con mi aplicación. Entonces, si volvemos a la presentación, pues bueno, ahí dejo el enlace por si queréis jugar con los SVG. Pues bueno, el de Python, lo que comenté, que lo que ves es el eval frame. Muy bien. Y bueno, pero menos mal que justamente ese año había leído de una herramienta que sacó la gente de Uber que se llama PyFlame. Entonces PyFlame es una herramienta que sirve para generar flame graphs sobre
scripts de Python, bueno, programas de Python. Y lo que hace, si quieren los gory details más o menos rápidos, es que es un programa en C++ que lo que hace es cada cierto tiempo usa una llamada del sistema que se llama ptrace, que es la que utilizan los depuradores. También tengo un post por ahí, no escrito por mí, pero un post donde te explica cómo funciona un depurador, que te explican cómo se usa esto. Entonces lo que hace es hacer esas llamadas al sistema de manera continua, o sea, dejando espacios para que avance la ejecución, y se mete en la memoria del proceso y como sabe cómo está implementado Python, pues ve las estructuras y las estructuras dicen qué línea de código estaba ejecutando y en qué fichero y la línea. Pues bueno, y soporta muchas cosas, y una de las cosas que más mola es que no tienes que hacer instrumentación previa, lo cual es un win maravilloso. Porque muchas veces lo normal, que también se hace con los programas en C, es usualmente en las funciones pones puntos de instrumentación de aquí entraba la función, aquí he salido, estos son los argumentos que me han dado, pero poca gente que yo sepa hace eso. Aunque bueno, lo he visto en proyectos como en C y cosas así, que esos se usan con los U-traces, se llaman en el kernel. Pero bueno, con eBPF e historias ya este tipo de cosas va mergeando todo lo mismo. Pero bueno, al final esto, como es un programa de C++, hay que compilarlo y ponerlo en el sitio que es. Pues nada, al final lo que me hice fue un Dockerfile que lo que hace es compilar el PyFlames y me lo generó. Y bueno, ahí tengo también en el README, explico cómo ejecutarlo en otra máquina, porque digamos que como está compilado en otra máquina que no es la de destino, tienes que llevarle las bibliotecas porque es un programa enlazado dinámicamente. En fin, una historia entretenida. Otra para comentar otro día. Pues si vemos ahora el mismo script con PyFlame, que lo vamos a ver mejor aquí, pues mucho mejor. Ahora sí tiene sentido, porque además te dice la línea. Entonces, por ejemplo, aquí estaba en la línea 6, ya que en la línea 7. Por eso 97% 92% en la línea 7. Entonces, si te vas aquí a la línea 7, estaba parado aquí, que tiene sentido. Y si estabas aquí, pues estabas aquí en la línea 13. Entonces, si estabas aquí, estabas en la línea 13, que estaba aquí, en el return este. Así que, guay. Pero bueno, ya después del paréntesis informativo, para que sepáis un poco lo que son los flame graphs, pues volvemos a la historia. Pues bueno, lo primero que hice en el maravilloso análisis de la ejecución del programa es ver todas las veces que se había ejecutado, que menos mal que había un log que nadie rotó. Así que lo que hice fue graficar las duraciones en el tiempo, en el eje X, en el eje Y es obviamente lo que, o sea, de la primera ejecución a la 160.000. Y en el eje Y ves la duración como va subiendo. Más clientes, más redes, más leases. Además son leases que tenían poca duración, entonces se renovaban mucho. Así que el fichero de las leases ocupaba un par de megas. Lo cual es como, ¿por qué le pones a alguien gente el lease de 5 minutos? Porque además eso implica que las leases se renuevan cada 2 minutos y medio. Pues bueno, y aquí tenéis el tiempo de la primera versión del apaño, que fue la que os comenté antes. Bueno, la primera no es la tercera. Historia larga, pues como veis, 100% de CPU, 40 segundos. Triste. Y este es el flame graph del apaño, que si lo vemos aquí, voy a ir cerrando esto. Si veis aquí, dice, estoy cargando las leases, de eso estoy en el get pool, y lo que más me está doliendo es estar entre estos between. Así que a quién hay que darle hostias, a los between. Pues nada, dándole hostias a los between, que era el 84%, pues dije, pues bueno, vamos a hacer una función que se llama getPullFromCache, que lo que haga es, cuando hagas un primer between, como se repetían, porque los hacía por cada subred, es un código feo que buscaba si una IP estaba en un rango. Entonces, como preguntaba mucho lo mismo, pues dije, pues nada, memoriza la misma respuesta. Y ya con eso bajo a 7 segundos. Y bueno, ya aquí comento lo que viene el siguiente flame graphs, que fue ver la función putStats. Pues aquí veis el apaño con el cambio, pues de 40 segundos bajamos a 7.
Bien, se llama apaño más. Y si vemos al flame graph, que lo vemos aquí, y cerramos este, bueno, pasamos al siguiente. Ya obviamente los between ni se ven y toda la hostia está en el load leases. Pues no, eso es lo que hay que enfocarse ahora. Y entonces nada, aquí lo que hice fue cambiar la parte de los pull stats porque cargar los leases y después recorría todo el fichero y después en la misma función volví a recorrer el fichero para sacar las estadísticas. Ya como podías hacerlo en un solo viaje. Así que cambié eso y de ahí de 7 pasó a 2,5. Y ya aquí dije, quizás podría seguir, pero ya tiene pinta de que no voy a avanzar mucho, o sea que no iba a poder reducir mucho, sino ya metiéndome de verdad a toquetear código y decir, vale, quizás si esto lo hiciéramos en C fuera más rápido. Pero no, al final vi, si le he bajado tanto, vamos a cambiar este código modificado otra vez al script original y me quito el apaño, que eso fue lo que hice. Bueno, aquí está el time del apaño más, que eso, tarda 2,5 segundos. El flame graph del apaño más, para que veáis que ahora hace... ¿Ves? Ahora tenía que volverme otra vez a ir a cargar los leases y a tocar estas funciones, pero ahora sí como que pasamos. Además llevan a sospechar que no estaba haciendo mucho en el trabajo. Y bueno, después de retrofitear este cambio, pues del script que tardaba 1 minuto, pues pasó a 10 segundos. Muy bien. De que es el flame graph del retrofit. Maravilloso. Okay. Lo pasamos para acá. La captura es para la gente que ve las láminas, pero esto está. Pues aquí veis lo que más tardaba, que es esto del pull status, que sacaba el reporte y esta otra historia. Pues nada, entonces ya viendo esto dije, pues vamos a darle trabajito a estos tíos. Amor. Uy. Pues viendo, como vi que la mitad del tiempo estaba en procesando pulls, y dije, a ver, ¿por qué estás procesando los pulls si ya los has procesado una vez y lo vas a... Es que procesar los pulls por cada subred, y era como que no han cambiado. Entonces, caché. Entonces le metí como un caché, o sea, un toche diccionario, y bueno, y de ahí ya eso bajó a 4 segundos, que es el flame graph que muestro aquí. Bueno, ya como puse el caché, que no se verá aquí, pero es esto ahora que es más pequeñito, pues por eso, porque está menos tiempo ahí. Pues nada, ese es el retrofit más. Y bueno, y ya ahí lo bajé a 4 segundos, que no saqué el run de eso, pero eso, de los 60 segundos a los 10 a 4 segundos. Ya seguir de aquí era eso, ya aquí sí de verdad me iba a tener que meter con los regetzes y cosas de estas. Bueno, el retrofit más, y bueno, ya conclusiones de la charla entretenida es, bueno, cuidado con las suposiciones, que era eso, yo pensaba que esto era cosa de regetzes y en realidad era que el código era más ineficiente que no voy a decir qué. Bueno, que los flame graphs y el tracing por muestreo molan mucho, más bien algo que conviene aprender a hacer. Y bueno, esto, optimizar es un proceso iterativo, tocas algo, ves, ahora va más rápido, más lento, y cada vez lo vas haciendo. Obviamente yo tuve la ventaja de que como tenía el apaño corriendo, pues puedo hacer esto sin alguien encima incordiándome, lo cual es bueno. Y bueno, también tener presente que si utilizáis un runtime, pues conviene tener herramientas que sean runtime aware, porque de C al tu código original puede ser un poco complicado. Sé que Java, bueno, la JVM, bueno, el Python, Node, también se pueden sacar flame graphs y en Go también, que además Go antes tenía un comando aparte, pero lo metieron en el pprof. Y bueno, cuidado con ptrace es que ptrace es una llamada al sistema que cuando un proceso lanza una señal de ptrace se detiene. Entonces, si tu tracer es lento leyendo el estado del proceso, pues va a ir más lento.
También está otro extra que fue que he notado que el proyecto de PyFlames no sirve con versiones de Python 3.7 algo, así como que tíos. Entonces está un poco inactivo y hay gente ahí llorándole en los issues de a ver si lo actualizan. Pero de todas maneras hay un proyecto similar que lo vi hace poco que se llama PySpy, que te saca flame graphs también y también te muestra como un top donde ves las funciones en donde está el proceso. Mola, está escrito en Rust y lo cual no sé si lo sepas o no, facilidad meterle mano o no. Lo que es que aún está un poco verde en las funcionalidades, no hace todas las que hace el de Uber. Y la otra cosa que tiene es que bueno, que lo puedes instalar con pip. Y como es un programa en Rust, no tiene, es como los binarios de Go que están compilados estáticamente. Así que bien, porque no tienes que hacer esas trampas que os puedo mostrar el repo para que veáis cómo es una llamada LD preload con unos parámetros ahí feucos. Así que bueno, es verano y a quemarlo todo. Con cuidado, que esto no es una llamada a la violencia ni a quemar contenedores. Y bueno, el fin. ¿Tenéis preguntas o algo? Buenas. Una pregunta. Si no hubieras tenido estas herramientas, el PyFlame, esta otra de PySpy, ¿hubieras tirado de cprofile o de alguna de las maneras un poco más clásicas? Quizás, pero seguro hubiera dolido más o hubiera dicho, ya sirve, y hubiera pasado el tema. Y dije, vamos a probar esto, y dije, funciona, y no ha roto nada, porque eso era lo otro que cuando lo ejecuté fue así como que, vamos a ver que esto no rompa esto. Mira, bien. Pero sí, es que las otras no tienes que ser tú explícitamente metiendo código para decir, por favor, avísame cuando estés acá o aquí. Sé también que con sysdict se puede hacer también profiling, pero es un poco como Guarrera, que es que sysdict si escribe en devnull con cierto formato y corres sysdict, el sysdict como lee lo que escribes en devnull, pues así sabes si estás en una función o has salido y los argumentos. Una cosa un poco feuca que por ahí tienen un post de hace un par de años donde lo pusieron. Una vez lo usé, también mola, pero es eso, tienes que saber voy a pensar de antemano sería bueno tener algo que me diga cuándo he entrado, cuándo he salido, etc. Pues no, este está bien, pero sí, hubiera sido... Como, el problema es que me vean ocioso en el trabajo, porque era como, ¿qué estarás haciendo? No sé, si tenéis más preguntas o... No. Bueno, dejo las charlas. Pues, no sé, pizza, cerveza, lo que... ¿Qué es decir palabras en nombre de Alex? No sé. No, pues bueno, pues